esta tarde quiero compartir con ustedes un mensaje que probablemente lo hemos escuchado muchísimas veces, pero como la palabra de Dios es viva y tiene un efecto especial cada vez que nosotros la oímos o la leemos, hace que nosotros miremos y vivamos la vida de otra forma. Porque Dios es un Dios vivo y su palabra es viva y como ella misma expresa es eficaz. Y es muy útil para enseñarnos, para convencernos y corregirnos y prepararnos, porque toda esta vida como cristiano es para la preparación de la vida eterna. Y hoy quiero titular el mensaje de hoy, Vivos para servir a Dios. Vivos para servir a Dios. Y justamente es importante entender justamente el poder de la cruz. Es entender el Evangelio. Y yo podría comenzar preguntándote, hermano y hermana, ¿crees en el Evangelio de Jesucristo? ¿Crees en el poder de la cruz? Y si me estoy refiriendo a hermanos o hermanas, es obvio que diría por supuesto que sí. Pero nuestra conducta de vida y nuestra manera de vivir refleja lo que nosotros verdaderamente creemos. Había 3 ancianos que eran inteligentes. La vida les había llevado a adquirir gran sabiduría y gran conocimiento y experiencia de muchas cosas. Pero los 3 eran ciegos de nacimiento. Uno tenía característica de tener una barba blanca, otro una barba negra y el otro tenía una barba colorada. Y una tarde decidieron juntarse como tantas veces a poder dialogar en su profunda sabiduría a la orilla de un río. Y mientras ellos estaban allí, un joven que no era de la ciudad había pasado caminando llevando atado de una correa a un gran elefante. Resulta ser de que estos 3 ancianos no videntes escucharon que sentían pasos o pisadas fuertes y preguntaron, ¿qué es esto que está pasando? Entonces el joven le dijo, no se preocupen, queridos ancianos, voy caminando con un elefante. El joven, al percibir que estos 3 hombres eran no videntes, se detuvo por la curiosidad que había despertado en ellos. Y es entonces donde ellos le dijeron, ¿qué es un elefante? Nunca hemos experimentado qué es un elefante. Entonces les pidieron, ¿usted no permitiría que nosotros palpemos con nuestras manos y los toquemos para saber cómo es un elefante? Por supuesto que sí, con todo gusto, le dijo este joven, y es allí donde cada uno de los ancianos no videntes se posicionó en un lugar del elefante. El de barba negra tocaba la pierna y decía, ahora entiendo, el elefante es como un gran pilar de un templo, es cilíndrico y es grande y es grueso, así es el elefante. Mientras el otro estaba tocando una de sus orejas, y cuando él tocaba la oreja se movía por la cosquilla que le causaba, y dice, no, para nada, un elefante no es como un pilar, el elefante es como un gran abanico. Yo puedo sentir que es chato y que es suave y que su movimiento es como un abanico. Pero el otro, el de barba roja, estaba tocando la trompa del elefante y él decía, no, ustedes están equivocados, el elefante es como una serpiente, es largo y es blando y puedo sentir que es como una serpiente. Entonces, ninguno de los 3 tenía la idea de qué era un elefante porque cada uno había visto y había tenido justamente una percepción de su posición de qué era el elefante. Pero este joven, cuando vio que estaban discutiendo, se terminó yendo, dijo, bueno, me tengo que ir, y se fue. La moraleja de esta es que cada uno quedaron con su percepción de qué era un elefante. Para uno era como un gran pilar, para otro era como un abanico y para otro era como una soga o una serpiente. En otras palabras, cada uno tuvo una experiencia parcial de lo que era. Muchas veces en la vida cristiana nosotros no aprendemos o no sabemos qué es la gracia del Señor y especialmente la obra que Él hizo para con nosotros cuando hemos simplemente en forma subjetiva y particular hemos experimentado las cosas. Pero la palabra de Dios nos enseña a mirar un todo y nos hace mirar un todo. Y yo quiero en esta tarde compartir con ustedes un texto y de ese texto desglosar una predicación, una enseñanza, y que habla justamente por qué he titulado Vivos para servir. Ese texto se llama
en Efesios capítulo 2, versículo 1, que dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y esto es importante para resaltar porque prácticamente toda la carta del apóstol Pablo a los Efesios, lo que más hace es resaltar todo tipo de bendición que tenemos como cristianos. Y para eso nosotros tendríamos que ver claramente y resaltar esta enseñanza de que nosotros debemos glorificar a Dios por lo que somos. Y todo el capítulo 1 nos enseña claramente quiénes somos o qué es lo que somos. Podemos ver nosotros claramente que comienza diciendo gracia y paz a vosotros de parte de Dios. O sea, solamente el pueblo de Dios es destinatario de la gracia y de la paz de Dios. También que nosotros tenemos toda bendición, pero toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Nosotros somos herederos sin merecerlos de la gloria. Y toda nuestra herencia está en Cristo Jesús. Y toda nuestra bendición está en Cristo Jesús. Y eso es lo que somos ahora, eso es nuestro presente, eso es lo que nosotros hemos adquirido por gracia. Y no solo eso, sino que la misma palabra nos revela de que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, para que pudiésemos ser también adoptados como una familia de Dios, para que nosotros podamos vivir de una manera que ni siquiera la merecíamos o no hemos imaginado. También nos enseña claramente la palabra del apóstol Pablo que hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo para alabanza de su gloria. El destino final para cada uno de nosotros, hermanos, es la gloria. Por eso es que esta transición por este mundo es temporal, no es permanente. No debemos nosotros mirar y poner los ojos en esto que es transitorio, que es algo que estamos de tránsito, sí poner nuestra mirada en las cosas eternas, que pronto nosotros estaremos allí. Hemos sido aceptados en el amado, aceptados por el Padre en amor, porque nos ha aceptado en Cristo Jesús. Y por supuesto, mis hermanos, el capítulo 1 prácticamente está diciéndonos que nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios como posesión de una herencia adquirida. Por eso, mis hermanos, antes de que nosotros podamos revisar lo que quiere decir el versículo 1 del capítulo 2, que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecado, tenemos que resaltar que esto es la vida de un cristiano. La vida de un cristiano es saber lo que somos, saber lo que tenemos, saber lo que hemos logrado por gracia en el favor de Jesucristo, saber nuestro destino final, saber nuestro futuro, creer en todas esas promesas. Eso significa lo que tú y yo, hermanos, somos. Somos herederos de la salvación. Somos destinatarios del amor de Dios, el amor que trasciende todo pensamiento, todo lugar. Somos destinatarios nosotros del amor de Dios. Por esas razones que nosotros no podemos mencionar otra cosa más que darle gloria y alabanza a nuestro Dios por lo que somos. Pero es bueno resaltar lo que nuestro texto nos está indicando. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos. O sea, ¿cómo éramos antes? ¿Cómo éramos antes? ¿Qué significa que estábamos muertos en delitos y pecados? Estábamos muertos y por eso es que nosotros debemos preguntar, ¿qué puede hacer un muerto? ¿Qué hace un muerto? ¿Qué hace una persona que no tiene vida? Obviamente la respuesta todos la sabemos. Una persona que está muerta no puede hacer nada, absolutamente nada. Por eso es que el estado de todas las personas es vivos biológicamente, pero muertos espiritualmente. Y por eso es que alguien que está muerto espiritualmente no busca a Dios, no ama a Dios, no puede obedecer la palabra de Dios. Puede estar quizás moralmente bien enfocado en su manera de vivir, pero lo hace con motivos equivocados. Es simplemente para satisfacer su condición humana, o tal vez para acallar su conciencia, o para intentar inútilmente llegar a una salvación por sus obras. Cuando alguien está muerto es alguien que no puede hacer nada.
No puede alabar a Dios porque está muerto, no puede obedecer a Dios porque está muerto, no puede gustar de Dios porque está muerto. Puede hacer todo lo que quiera, deleitarse con lo que quiera, pero no disfruta porque la capacidad de disfrutar solamente proviene de parte de Dios. Así que, mis hermanos, la calificación que el apóstol Pablo dice acerca de la muerte, la calificación que está diciendo es que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Delitos y pecados. No solo estábamos muertos, sino que califica cuál era nuestra manera, nuestra posición en esa muerte. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y la palabra delito justamente hace referencia a la caída, al tropiezo, o más bien está relacionado al ir deslizándome cada vez más y más lejos desde el punto de mi firmeza. Todos nosotros estábamos lejos de Dios. La caída del pecado nos hace cada vez más apartarnos. Esa era nuestra postura antes. Por eso es que estábamos muertos en esos delitos, y el pecado es lo que significa errar el blanco, es estar totalmente desenfocados de la verdad del Señor, es estar totalmente desviado, ir en contra de los propósitos de Dios. Por eso es que dice la Escritura de que al estar muertos en delitos y pecados, el apóstol Pablo da un detalle. Ese detalle no solo es para recordarnos a nosotros lo que antes éramos, sino también lo que no debemos nosotros sucumbir en la tentación de volver a hacer lo que antes hacíamos por naturaleza. También nos permite a nosotros identificar los que no son salvos aún, puesto que aún están presos en estas características. Y esas características son claras porque dice principalmente, siguiendo la corriente de este mundo. Estaban siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué significa seguir la corriente de este mundo? Bueno, claramente todos alguna vez fuimos a un río y experimentamos lo que es bañarnos o disfrutar de un río. Y un río caudaloso es un río que tiene su fuerza en la corriente y que es probable que pueda arrastrar y pueda llevar hasta una persona de acuerdo a la fuerza de su correntada. Pero naturalmente, una persona que está viva puede hacer fuerza para no ser arrastrado por la corriente. Pero cuando alguien está muerto, la corriente ejerce totalmente poder sobre ese cuerpo muerto para arrastrarlo los kilómetros que quiera. ¿Cuántas personas no se dan cuenta de que hoy en día este sistema mundo arrastra por donde quiere a aquellas personas que no pueden tener las fuerzas de sostenerse en el Señor, simplemente porque están muertos? Esa era nuestra condición. Probablemente los que están viendo y escuchando esta enseñanza recordarán por algún momento lo que eran antes y habrán sabido de que no podían decir no. No se podía ir en contra de la corriente porque era una fuerza superior que arrastraba a alguien que estaba muerto en sus delitos y pecados. Pero también dice, obedeciendo al diablo. No solo eran arrastrados por la corriente, sino que eran los que estaban obedeciendo al diablo. El diablo es quien gobierna este sistema mundo, gobierna los poderes de este sistema mundo, porque si bien es cierto, el diablo no es autónomo, no es dueño de hacer lo que quiere, sino que es un Dios soberano que en su voluntad lo permite, pero este príncipe de las tinieblas, como dice acá, el príncipe de la potestad del aire, es justamente el que hace de que una persona que está muerta en sus delitos y pecados no pueda hacer otra cosa más que gobernar, o ser gobernado, haciendo la voluntad del diablo. Y es lo que nosotros tenemos que tener. Es lo que nosotros tenemos que reconocer, que estamos vivos y ahora ya el diablo no tiene potestad sobre nosotros. No debe tener ningún tipo de injerencia en nuestros pensamientos, ni en nuestras emociones, ni en nuestra voluntad, ni en nuestras decisiones, porque nuestras vidas han sido compradas por Jesucristo y porque Él es el que gobierna nuestras vidas. Por eso es que Pablo dice, y Él os dio vida a vosotros. Está hablando de Cristo Jesús. Él os dio vida a vosotros, porque antes ustedes estaban muertos en delitos y pecados. Eran arrastrados por la corriente de este mundo. Y este mundo lo único que hace es ultrajar, lo único que hace es profanar, denigrar al ser humano en su vergüenza.
Por eso es que no hay nada de qué estar orgulloso de este mundo. No hay absolutamente nada. Muchos de los que se alejan del Señor creen que están viviendo la vida, que están en la libertad. Ahora me siento libre, ya no voy más a la iglesia, ya no tengo que soportar al pastor, ya no tengo que soportar a las predicaciones, no tengo que cumplir horario para ir a un culto, yo me siento libre para ir y hacer lo que quiera. Querido hermano, si eres tú el que está en esa postura, déjame decirte que el diablo que gobierna este sistema, lo único que quiere es ultrajarte, avergonzarte, humillarte, porque el diablo te odia. Jesucristo está hablando de su gracia en gran medida, que aun siendo nosotros pecadores que no merecíamos, Él nos dio vida. ¿Qué otra característica dice Pablo? Es que este espíritu, esta desobediencia, este ser arrastrados por la corriente, este espíritu opera en el corazón de aquellos que se niegan a obedecer a Dios. Es el espíritu que opera en aquellos que son hijos de desobediencia. Aquellos que no quieren obedecer a Dios, aquellos que no quieren aferrarse al Señor. ¿Por qué? Porque no pueden, porque están muertos. ¿Saben? Una persona que no tiene a Cristo no puede buscar la luz porque sus obras son malas. Y su conciencia les habla y le dice, escápate a la oscuridad, no te muestres en la luz porque tus obras son malvadas, son malas. Por eso es que usted va a darse cuenta de que muchas personas que aún se profesan cristianos pero viven una vida oculta ante los ojos de Dios, en la perversidad, en la inmoralidad sexual, en todas las basuras que este sistema mundo está promoviendo permanentemente, porque Satanás ya no opera en forma ocultista o disfrazada, sino que ya el pecado es abierto en esta sociedad. Uno se horroriza, se escandaliza ver cómo publican su pecado y no tienen vergüenza, sus rostros testifican contra ellos, dice Isaías capítulo 3, versículo 9. Esa es justamente la operación que tiene este sistema mundo. De allí nos sacó, de allí te sacó el Señor, de allí muchos están siendo librados, de allí aún hoy algunos serán librados también. Por eso dice que este espíritu opera en los que en su corazón se niegan a obedecer a Dios, siguiendo los deseos y los pensamientos de su carne, los deseos y las pasiones de su carne. Nosotros podemos ver, dice Pablo, en las cuales también no todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, esos apetitos de la concupiscencia insaciable. Es como un animal que cuando tiene hambre es capaz de depredar una presa para comer y saciar su apetito. Es irracional, es la forma que se mueve este sistema mundo. Bueno, así estábamos antes. Por eso es que nosotros vemos que Pablo está resaltando lo que éramos, lo que somos, pero también cuál es nuestra misión, lo que debemos hacer. Y aquí vemos nosotros que dice que todas estas personas que no tienen a Cristo, que son arrastrados por la corriente de este mundo, que obedecen al diablo, que son aquellos que dejan que gobierne este sistema mundo en sus corazones, que solamente son desobedientes y rebeldes a la voz de Dios y que siguen los deseos de este mundo, que siguen todo el tiempo las pasiones de este mundo, dicen que estos son objeto del justo enojo y la justa ira de Dios. Por eso dice que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que mis hermanos, el apóstol Pablo en este versículo está resaltando algo muy importante que está en el contexto. Primero, lo que somos, herederos, hijos, adoptados de Dios, sellados por su Espíritu Santo. Miren, hermanos, no quiero entrar a este tema porque no quiero desviarme. Pero con esta situación que vive el mundo y con esta situación de pandemia y con lo que se está manifestando incluso en los astros, las posibles colisiones de cometas y cuántas cosas que se están viendo, es imposible negarse a pensar de que estamos ya en tiempos finales y que el Señor viene pronto.
Pero también hay una gran tensión entre el mundo evangélico cuando se empiezan a hablar de la marca de la bestia, de un chip que ya está listo para ser implantado. Mis hermanos queridos, si uno lee Apocalipsis capítulo 13, no existe ningún versículo, absolutamente ningún versículo, que afirme que un cristiano que ha sido sellado por el Espíritu Santo va a recibir la marca y el sello de la bestia. No existe, mis hermanos, no existe, porque la salvación no depende de mi decisión, depende de Dios que nos salvó desde antes de la fundación del mundo. Porque si ustedes ven Apocalipsis 13, en el contexto está diciendo, y se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Claro que está diciendo, se les permitió, porque quien está en el trono es Dios y Él es el que permite. Y se les dio autoridad sobre todas las tribus y pueblos, lenguas y nación. Y dice, y adoraron todos los moradores de la tierra a la bestia, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Y dice una versión que me gusta parafraseada, que ese libro estaba escrito aún antes de la fundación del mundo. O sea, todos los que no tienen a Cristo ya nacen sellados por la bestia. Y los que fuimos nosotros rescatados de esa vieja manera de vivir, Pablo dice en Efesios 1:13 que fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso, mis amados hermanos, hay mucha tensión en estos tiempos, pero déjeme decirle que pueden inventar lo que quieran inventar, o puedan parecer que ya todo el mundo va a entrar en un régimen del anticristo, y yo no sé qué es lo que sorprende al cristiano, si todo está en la palabra. Los cristianos se nos manda en la Escritura una sola cosa, a que pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Autor es el que inicia, consumador es el que termina. Mis hermanos, nuestra fe está abarcando todo el proceso. Por eso es que nosotros no debemos temer. No debemos temer. Y mis hermanos, si hay crisis, que es muy probable que la venga, la palabra nos dice, Jesús dice, mirad las aves del cielo que no trabajan y el Padre les da de comer, les da su alimento. Nosotros debemos confiar en el Señor también. Por eso es que no nos desenfoquemos en lo que somos, en nuestra herencia, en la bendición de ser nada más y nada menos que hijos de Dios, de ser herederos de una salvación tan grande que no nos correspondía, porque merecíamos la condenación del infierno, pero sin embargo Él por su gracia y su misericordia nos ha bendecido, sentándonos con Cristo en lugares celestiales, dice la palabra del Señor. Por esa razón, mis hermanos, quiero ir al tercer punto. Primero, lo que somos. Luego, Pablo nos recuerda lo que éramos. Así éramos nosotros, así estábamos nosotros antes. Así también todos nosotros vivimos en otro tiempo, dice. Pero necesitamos nosotros entender por qué nosotros que estamos vivos necesitamos servir al Señor. Porque ¿cómo estábamos antes? Conectemos el versículo 1 con el versículo 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos por ellas. ¿Se da cuenta? Unimos el versículo 1 y el versículo 10, y es el tema que nos lleva a nosotros a reflexionar. Si antes estaba muerto, pues ahora tengo vida. ¿Para qué tengo vida? Para que andemos por las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que nosotros andemos por ellas. Por eso, mis hermanos, no podemos mirar para otro lado, porque si antes estábamos muertos y no hacíamos nada, no tiene sentido ahora estar vivo en el Señor y seguir sin hacer nada. Así que, ¿cuál es nuestra misión? ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos? Si tenemos que resumir esto, si antes no podíamos porque estábamos muertos en delitos y pecados, ¿qué debemos hacer ahora? La misión es clara. La misión es
direccionada por el Señor de ser embajadores del reino de Jesucristo, ser portadores de un mensaje que hace que otros más que están muertos en delitos y pecados, arrastrados por la corriente de este mundo, siervos obedientes a Satanás en este mundo, haciendo los deseos y los apetitos de su propia carne y que son el objeto de la ira de Dios, allí hay personas que necesitan oír el Evangelio. Por eso es que te pregunto, ¿tú crees en la cruz de Cristo? ¿Crees en la transformación que Dios hizo en tu vida por medio de la obra de Cristo Jesús? Pues claramente, Pablo, en el capítulo 1, claramente, él oraba pidiendo esto. Versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Y cuál era la oración que hacía Pablo? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Nosotros recibimos de parte de Dios en forma gratuita y en abundancia la sabiduría que viene de lo alto, la revelación que trae el Espíritu Santo y el conocimiento a través de la palabra de Dios. Hermanos, todo lo que nosotros hemos recibido es para esto, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. La sabiduría, la revelación y el conocimiento alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que sepáis, para que se den cuenta, para que de una vez por todas sepan lo que son, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia para con los santos y la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la misma fuerza que operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de los lugares celestiales. Hermanos, en este mundo hay dos tipos de personas, los que están vivos y los que están muertos espiritualmente. Si tú estás vivo es porque ya no estás muerto. Y con eso nosotros tenemos que llevar adelante nuestra misión. Pero nadie va a poder encarar la misión de lo que tenemos hasta que no se dé cuenta, hasta que no sepa lo que somos y lo que ya tenemos en Cristo. Dice Pablo en Colosenses, ya estamos completos, no necesitamos nada más. En Cristo, dice el Salmo, no hay nada que desee fuera de ti. Estamos plenos, estamos satisfechos, estamos llenos, no hace falta nada más. En Cristo lo tenemos todo, mi hermano. Pero sin embargo, en el mundo están por todos lados los que necesitan oír del Señor. En tu casa seguramente hay alguien que necesita oír del Evangelio de Jesucristo. En este preciso momento puede haber alguien subido a la cornisa de un edificio para arrojarse al vacío. En este mismo momento puede haber un joven, una jovencita atormentada en sus pensamientos, encerrada en su cuarto de baño, con una trincheta en su mano para cortarse las venas y acabar su vida. En un momento usted va a encontrar deambular a las personas por la calle como si fuesen que no tienen sentido de vivir. ¿Saben? Todas esas personas necesitan oír del Evangelio de Jesucristo. Mucho más en estos tiempos donde se ha apoderado la angustia, la desilusión, donde muchas personas están desesperadas, muchas personas están sin Dios en este mundo. ¿Cuál es nuestra misión? Así lo resalta justamente Pablo, cómo estábamos nosotros y cómo fuimos reconciliados. Dice el capítulo 2, versículo 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, recuerden que ustedes también en otro tiempo estaban viviendo la carne, eran personas que estaban alejadas de Cristo, estaban sin promesas, sin pactos, sin Dios, sin esperanza en este mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes han sido reconciliados mediante de su cruz. Mis hermanos, yo quiero llevarte a pensar en este momento de que no nos enfoquemos en nuestras necesidades.
Porque una de las cosas que Dios quiere que nosotros seamos es instrumentos en sus manos. Estábamos muertos. ¿Y qué espíritu hemos recibido? El espíritu de Cristo que nos vivifica. Por eso Juan, 1 Juan dice, el que tiene el Hijo tiene la vida. La vida nueva que nosotros tenemos es Cristo Jesús, no es nuestra vida. Gálatas 2:20 dice que nosotros fuimos crucificados, ya no vivo yo. Si lo que yo vivo ahora lo vivo porque Cristo vive en mí. Hemos sido vivificados. Por lo tanto, Cristo, aquel Señor que en este mundo con compasión sanaba, con compasión alimentaba, con compasión predicaba el Evangelio y anunciaba las buenas noticias, ahora está en ti, está en mí. Y Él quiere que nosotros también transmitamos esta verdad. ¿Cuántas personas en este mundo necesitan escuchar? Es más, yo no sé quién está viendo en este momento. Yo no sé si hay algunas personas que están en esta situación luchando y batallando con la desesperanza. Déjeme decirle que es Cristo el único que nos trae a nosotros vida nueva. Y por esa razón es que debemos buscar que ellos también sean reconciliados por medio de la cruz y poder abrazar así las promesas del Padre Celestial. Por eso, mi hermano, antes, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, éramos como las estatuas de yeso, que dice el Salmo 115. Tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen oídos, mas no oyen. ¿Sabes? Si tú eres un cristiano, tus ojos ven, tu boca habla, tus oídos escuchan, oyen la palabra del Señor, tus manos se pueden mover. Eso significa estar vivos en Cristo. Por eso, mis hermanos, el principio del reino de los cielos es mejor es dar que recibir. El principio del reino de los cielos nos enseña a todos nosotros de que el que cuida su vida la perderá, pero el que la pone en servicio del Señor se la hallará. Y este tiempo es el más tramposo y mentiroso de este mundo, para que cada uno seamos egoístas y pensemos en nosotros mismos. Pero saben, hermanos, nosotros no somos de este mundo. Tenemos un Dios que dice, pedid y recibiréis. Llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. El Señor está con sus oídos atentos a la oración del justo. Jamás un justo será desamparado. Así que mi hermano, mi hermana, yo no sé cuál es tu situación hoy, reinante, pero te quiero alentar en el nombre de Jesucristo a que pongas tu mirada en el Señor. Y de esa forma podrás vivir como un instrumento en las manos del Señor. ¿Qué harás? ¿Qué harás con tu vida? ¿Estás vivo? Pues si estás vivo es para servir al Señor. El que no anhela servir al Señor, sino que es arrastrado por el mundo, por la moda, por el lujo, por el confort, por los placeres, y solamente disfrutan temporalmente del pecado, porque Moisés dice así, Hebreos 11, que él disfrutaba del deleite temporal del pecado, porque el apetito de la carne se sacia, pero es temporal. Vas a cambiar lo temporal lo eterno por lo temporal. Vas a desechar el gozo eterno por una alegría pasajera. Pues aquel que es arrastrado por el mundo, aquel que no puede dejar de pecar, debería replantearse si ha nacido de nuevo. Pero si usted es un cristiano que está enfriado, si es un cristiano que está apartado por más que haya estado congregando, bueno, este es el momento, porque hay un Dios clemente y misericordioso, un Dios piadoso que sus oídos están atentos y sus brazos abiertos, no se ha cortado su brazo. El Señor quiere que tú vuelvas a Él. Y si tú estás frío, dile, Señor, necesito de ti. Haz que mi vida vuelva a sentir. Señor, no te siento, me he enfriado. Necesito sentir que tú estás conmigo. Pídele al Señor. Porque muchas crisis también me tocó vivir a mí. Pero déjeme decirle que cuando yo más lejos pensaba que estaba del Señor, es cuando más cerca Él está, porque Él deja las 99 ovejas y va en busca de su ovejita que está perdida. Mi hermano querido, mi hermana querida, no dejes pasar
más tiempo. Busca del Señor. Elimina el orgullo, elimina la soberbia, elimina la independencia que te hace creer tu alma. Eres necesitado de su gracia y su providencia todos los días. Ya lo ha demostrado Dios, que las potencias mundiales que tienen armamentos nucleares y protecciones satelitales de misiles, un microscópico virus hizo temblar a las naciones y la economía del mundo languidece. Hoy te invito en el nombre de Jesús que tú puedas en la cruz reconciliarte con el Señor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por tu palabra. Tú sabes cuán débiles somos. Tú sabes aún cuán pecadores somos. Pero te damos gracias porque en Cristo fuimos aceptos, porque estamos en el amado. Te damos gracias porque nuestro pecado ya no tiene poder, Señor, porque en Cristo la justificación por medio de su sangre ha hecho, Señor, que la reconciliación contigo, Padre, sea eterna. Pero nosotros sí nos sentimos mal cuando vemos, Señor, que nuestra vida se va yendo todos los días y que no podemos hacer lo que tú nos mandas a hacer. Por eso, Señor, es que te pido lo que yo no puedo hacer, lo que es imposible para mí hacerlo. Te pido que tu Espíritu Santo llegue en este momento al corazón de cada hermano o hermana que está siguiendo esta transmisión o que luego verá el video. Señor, yo no sé cómo lo haces, pero tú eres Dios y tú eres omnipresente, estás en todo lugar, en todo momento, y aún, Señor, enjugando las lágrimas de lo que hoy están derramándolas delante de ti, Señor. Pero Padre Celestial, ayúdanos a vivir en tu misericordia. Ayúdanos a vivir en tu voluntad. Que si hay algún hermano, alguna hermana que ahora en intimidad, porque no nos podemos ver, en intimidad están siendo tocados por tu Espíritu Santo y allí están postrados ahora delante de esa computadora o ese celular, están postrados, Señor, clamándote a ti, como David le decía a ti, Señor, vuélveme el gozo de la salvación. Y que me sustente tu espíritu noble, Señor. Te lo ruego, Padre Celestial, porque somos un pueblo especial en este mundo. La única nación que brilla es la iglesia de Jesucristo. La única nación que es poderosa es la iglesia de Jesucristo, porque el poder viene de lo alto. Por eso, Señor, danos la identidad de lo que somos. Haznos recordar lo que éramos. Y hoy, Señor, permítenos comprometernos con lo que tenemos que ser y hacer. La gloria y la honra sea para ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.